Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Bienvenidos. Las lecturas de este fin de semana son la primera lectura de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16 y versículos 19 al 21. La segunda de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1 y versículos 13 al 18. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Les voy a incluir un enlace con las lecturas en la descripción abajo para todos aquellos que deseen leerlas, tengan acceso a ellas. Bienvenidos. Hay un tema que me llama mucho la atención en las lecturas de este fin de semana. Y de alguna manera lo vemos en la primera lectura, en la segunda y en el Evangelio. Unen las tres lecturas. Pero de alguna manera se expresa claramente en la segunda lectura, en la lectura de Gálatas. Yo creo que las lecturas de este fin de semana nos hablan a nosotros sobre reconocer nuestra vocación de seguir a Dios, cómo seguimos a Dios, nuestra libertad al seguir a Dios, versus cómo ejercemos la libertad. Bien, que nuestra libertad no se vuelva esclavitud. Bien, Gálatas establece unos parámetros bien importantes de cómo nosotros evaluar nuestra libertad, cómo nos comprometemos. Y él dice que todo tiene que ver en la medida del amor versus el egoísmo. Bien. Entonces, si utilizamos nuestra libertad para servir a Dios en amor, somos libres, de verdad. Si usamos lo que percibimos como nuestra libertad con movimientos egoístas, entonces nos volvemos esclavos. Entonces, como dice el Evangelio, no servimos para el reino de Dios. En el Evangelio tiene un ejemplo. Vamos a empezar con Reyes. En Reyes tenemos el ejemplo de Elías, que fue asignado a ungir a Eliseo. Y Eliseo le pide, antes de servir a Dios, le pide: déjame dar a mis padres un beso de despedida y te seguiré. Elías le dijo: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Esa es la pregunta que tiene Dios para nosotros, es: ¿sabes lo que he hecho contigo? ¿Sabemos lo que Dios está haciendo con nosotros, con cada uno de nosotros en nuestra vida? ¿Sabemos a qué tipo de libertad Dios nos está llamando? Y aquí en el primer evangelio, en la primera lectura, se responde con el último versículo de esa primera lectura, que dice: Elías se puso a su servicio. El servicio. Entonces, tenemos un caso que reta nuestra libertad. ¿Y para qué usamos nuestra libertad, no? Jesús en el Evangelio estaba viajando a una aldea de Samaria, pero nadie dentro de los samaritanos quiso acoger a Jesús y a sus discípulos. Esto enojó a Santiago y a Juan, y de alguna manera querían castigar a los samaritanos. Y le preguntan a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Vamos a destruir a esta gente que no te quiere. Entonces ahí tenemos otra manera de usar la libertad. Y esa no es amando. Esa es un poquito: si no me das, te destruyo, básicamente, ¿no? Y Jesús le responde de alguna manera, le dice: las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Bien. Y quizás es una respuesta extraña a ese enojo de Santiago y de Juan, pero
tiene que ver con yo voy a amar sin importar si me reciben. Yo voy a amar sin importar si me aceptan o si me acogen. Y yo no puedo tomarle a mal o represalias a aquella persona que me rechace. Porque no puedo esperar que paguen el amor que yo doy. Eso es lo que se trata del Evangelio, ¿no? Podemos esperar que todo el mundo nos quiera cuando amamos. Que no podemos esperar que todo el mundo acepte nuestro mensaje o que entienda bien nuestras buenas intenciones, ¿no? Pero nosotros tampoco debemos de resentir el que haya personas que no nos entiendan, haya personas que nos resientan, haya personas que duden de nuestra bondad y de nuestras verdaderas intenciones. No podemos responder con resentimiento. Bien, tenemos que, dentro de nuestra libertad, amar. Bien, porque de alguna manera esas expectativas de que vamos a ser bien recibidos todo el tiempo, a veces nacen un poco del egoísmo. Y no podemos dejarnos llevar por el egoísmo. Porque cuando nosotros en nuestra libertad nos motivan cosas egoístas, empezamos a ser una fuerza destructiva. Bien, y vamos a hablar de eso dentro de Gálatas. Jesús habla sobre esa libertad diciendo, sígueme. Y le responden, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Y el otro le dice, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Y Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Bien. Entonces, lo que quiere Jesús decirnos con esto, no es que vamos a ser unos amargaditos y no vamos a querer nuestra familia por seguir a Jesús. No. Todos amamos a nuestra familia, amamos a nuestros seres queridos. Lo que Jesús quiere decir con esto es que no podemos seguir a Dios con condiciones. ¿Bien? No podemos hacer una suma y resta como condiciones para seguir a Dios. No podemos decir, sí, te voy a seguir, pero necesito recibir. ¿Bien? Entonces, lo que quiere decir Jesús es como que no miremos atrás para hacer cuentas de cuánto hemos recibido cuando sirvamos a Papá Dios y hagamos cosas en servicio a Papá Dios. No hagamos matemáticas, no querramos balancear cuentas. Simplemente vamos a motivarnos en la libertad a amar. Bien. Y por eso es que yo creo que Gálatas, en el capítulo 5, une también este mensaje. Dice en Gálatas, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Bien. Y y dice, conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad. Entonces, ¿cómo nos sometemos al yugo de la esclavitud? Lo dice, cuiden de no tomarla con pretexto para satisfacer su egoísmo. Bien, entonces, mientras más amamos en libertad, sin motivaciones egoístas, más libres somos. O sea que nuestra verdadera libertad está en amar sin egoísmos, sin esperar nada a cambio. Ahora, cuando nosotros tenemos expectativas, ¿bien? Cuando hacemos las cosas y esperamos ser alabados o ser agradecidos o ser apreciados o ser entendidos siempre, entonces de alguna manera a veces tenemos que examinar nuestro corazón a ver si
lo que realmente nos está motivando son elementos egoístas. Tenemos que de alguna manera aplazar ese lado de nuestro ser, esos instintos egoístas que tenemos, y solamente motivarnos a amar, sin mirar hacia atrás a ver cuánto de ese amor ha sido pagado, respondido, agradecido, correspondido. Dice así la carta de Gálatas: antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto y nos recuerda: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Entonces, si no hacemos esto, si tratamos de hacer una matemática y examinar nuestra vida, a ver cuánto de lo que tratamos de sembrar hemos podido cosechar a nuestro beneficio, nos vamos a volver una fuerza destructiva. Porque cada vez que nos motivamos por el yo y por lo que nos beneficia a nosotros mismos, por lo que se nos agradece a nosotros mismos, es una motivación egoísta. Y cada vez que tenemos una motivación egoísta, nos volvemos una fuerza destructiva. Bien. Entonces, eso es lo que dice las lecturas de este fin de semana. Eso le llama Pablo en Gálatas las exigencias del Espíritu. Bien. Porque cuando vivimos según el Espíritu de Dios, no nos dejamos llevar por ese desorden que le llama Pablo egoísta. Y tenemos el instinto de como que deslizarnos por ese camino. Y es una tentación para todo ser humano que queremos de alguna manera ser correspondidos. Bien. Entonces, de alguna manera, si nosotros nos dejamos llevar realmente por el Espíritu de Dios, que nos invita a amar, vamos a salir de ese dominio, de esa desilusión, de esas expectativas irreales que tenemos a veces, de ser correspondidos, entendidos, amados, agradecidos, ¿no? Porque vamos a entender que ese no puede ser nuestra motivación, sino ver cómo nuestro amor planta en cada uno de sus seres y ver que de alguna manera nuestro amor sirve a Dios y a su reino. Bien. Entonces, estamos invitados en este fin de semana a examinar nuestras motivaciones, a examinar nuestro amor, nuestro corazón. Justamente en el fin de semana donde celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, donde muestra y nos reta a pensar cómo es que Jesús amó y cómo nosotros debemos amar, sin egoísmos, sin expectativas, con libertad completa. Porque cuando nosotros ponemos eso al lado es que realmente seremos libres. Dios les bendiga a todos y seamos santos.